NCS Noticias presenta. Buenas tardes, estamos de nuevo aquí con Gente con Rapport, como cada semana, dando el mensaje de la semana aquí en NCS Noticias. Es un gusto para mí estar otra vez con ustedes aquí, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, es decir, mucha gente que tiene alguna meta o algún objetivo, y el típico miedo, ¿verdad? Me preguntan muchas personas, mucha gente, ¿qué es el miedo? Si es algo bueno, si es algo malo, si es necesario, si es inevitable. Entonces, el miedo es una cuestión realmente muy profunda, filosóficamente hablando, espiritualmente hablando también. Entonces, el miedo puede ser tomado de muchas formas. Sin embargo, lo vamos a tomar el día de hoy, lo que vamos a abordar es el miedo referente al ego. El ego no solamente es aquella cuestión donde nosotros creemos, nosotros pensamos que es algo ególatra, que soy yo primero, eso también es ego, ¿verdad? La egolatría, el egocentrismo, todo eso también es ego. Sin embargo, el ego no solamente es eso, el ego tiene varias acepciones y son también las cosas que nosotros dejamos de hacer o hacemos por lo que digan los demás o lo que los demás piensen de nosotros o la aprobación que necesitamos de la sociedad para llevar a cabo X o Y tarea. Entonces ahí radica realmente esa aprobación que necesitamos de la demás gente, esa aceptación de nuestros actos externos en lugar de buscar la felicidad de la parte interna, es lo que nos hace o truncar algún objetivo que tengamos o llevar a cabo alguno, pero con ego. Es decir, no teniendo algún desarrollo humano o no teniendo como principal objetivo el tener la forma en comunicarnos con los demás y tener la forma de dar ejemplo con los demás y tener la forma de que esa experiencia que yo voy a sumar me haga una mejor persona. Les pongo un ejemplo. Si yo quisiera correr un maratón, ¿ok? O poner un negocio, cualquier objetivo que yo tenga, si yo me enfoco en la parte en la que yo necesito la aprobación de las demás personas, lo más seguro es que empiece a buscar y encontrar mucho miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso, miedo a que no me salgan bien las cosas, miedo a que no termine mi maratón, miedo a que mi negocio que voy a montar no sea exitoso. Entonces, el miedo realmente es el alimento principal del ego. El ego te hace pensar que siempre requieres esa aceptación de los demás. Entonces, ¿qué sucede? Dices, no, ni siquiera voy a montar el negocio, no vaya a ser que me vayan a decir que soy un fracasado, que no sirvió el asunto, que soy un mal administrador, X autosabotajes que pueden existir gracias al ego. El ego trunca tu voluntad, es decir, prohíbe tu voluntad. Tú quieres algo y te aleja de esa voluntad que tú tienes a través de esa parte en la que requieres la aprobación. Igual sucede con alguna meta deportiva, ¿verdad? Suponiendo quiero hacer un maratón y empiezo a entrenar y luego empiezo a dudar en mi interior si lo puedo lograr o no lo puedo lograr, y igual y ni siquiera voy y me paro a la línea de salida. ¿Por qué? Porque prefiero decir que no corrí a que corrí y llegué solamente a 1 kilómetro X, pero que no terminé. ¿Por qué? Porque estás haciendo la acción estás haciendo la acción pensando en lo que los demás vayan a decir o a pensar de ti. Es decir, necesitas esa parte en la que la sociedad te apruebe. Entonces te empiezas a volver un títere, como quien dice, internamente hablando y con todo respeto, de lo que la demás sociedad o que la sociedad o el mundo externo quiera decir o quiera pensar de ti. Entonces te limita esa parte en el que tú llevas a cabo tu voluntad. De esta forma, si tú empiezas a ubicar el ego, es decir, empiezas conscientemente a darte cuenta de cuáles son los miedos realmente y que si es ego o no, en acción el ego contigo mismo, tú empiezas a ubicar eso y empiezas a ser un poco más espiritual. ¿Por qué? Yo digo que más espiritual porque volteas a ver a tu interior realmente, y si bien es cierto, buscas alguna pista o buscas algún consejo externo, siempre la parte interior tuya o lo que tú experimentas es lo que te sacará adelante. Ahí están las verdaderas respuestas en tu interior. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento más para seguir hablando sobre el ego y los miedos.
estamos de regreso aquí con gente con Rapport en NCS Noticias. Pues ya hablamos de lo que es el miedo, que es el alimento principal del ego, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo educar, o yo le digo, cómo puedo domesticar a mi ego? Bueno, pues con práctica como todo en la vida, practicando. ¿Y cómo puedes practicar? Primero siendo conciencia. Cuando aparece un miedo, siempre que aparezca un miedo o un nervio, ubicar cuál es la raíz de ese miedo. Si ese miedo tiene que ver con ego, ahí es cuando tú te puedes dar cuenta y empiezas tú a analizar las cosas de manera consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Que te das cuenta. Es decir, no es una reacción, no es algo que tú piensas en automático. Si has ido entrenando el ego durante toda tu vida, sí aparece eso en automático. Pero cuando empiezas a darte cuenta, cuando le llamamos el despertar de la conciencia, empiezas a darte cuenta cuando tiene que ver la cuestión de ego con tus metas. Igual cuando vas a hacer una meta, cuando te propones algo, cuando te quieres poner en acción, ese motivo, esa razón debe estar desapegada totalmente al ego. Que una meta no sea para ganar un premio, que esa meta no sea para necesitar el reconocimiento de las personas, porque repito, sería ego. Si yo voy a hacer un maratón es para buscar algo que me convierta en mejor persona o dejar un legado en algún familiar, en alguna generación que me siga, etcétera. Para eso sí son objetivos que están desapegados al ego. Si yo quiero cumplir con la meta de un maratón, pero es por la medalla, es por lo que la gente vaya a pensar de mí, que si puedo o no puedo, que si corro rápido o no corro rápido, si llegué en tal lugar o no llegué en tal lugar, si terminé o no terminé, todo eso son objetivos que tienen ego y dosis de ego en esa meta. Entonces, primero darnos cuenta que mi objetivo esté totalmente desapegado al ego, que tenga más bien dosis de desarrollo personal y dosis de ejemplo ante los demás. De esta forma, dándonos cuenta, podemos identificar esa parte. El ego es un animal feroz. Imagínense que tienen un león en su interior. La naturaleza del ego, la naturaleza del león es morder. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el ego por toda la vida tiene que ser entrenado porque su naturaleza es de llevar a cabo una acción que necesite la aprobación externa o exterior de las personas. Entonces, imagínense que tienen un león chiquito, lo alimentan, lo acarician, le dan de comer, el león empieza a convivir contigo, no te muerde, pero lo estás sumamente cuidando, apapachando, empiezan a ser como amigos. Sabes, el ego no lo puedo sacar de mi interior, es intrínseco al alma, entonces está ahí, pero yo lo estoy acariciando, papachando, me doy cuenta de lo que está haciendo, entonces nos llevamos hasta cierto punto bien, o lo ignoro totalmente, que eso sería un punto máximo, el siguiente punto, ignorar al ego porque empieza a desaparecer. Pero ¿qué pasa si yo volteo y le doy la espalda a mi ego o al león en este caso? Cuidado, porque en cualquier momento la naturaleza del león es tirar la mordida, ir sobre ti, entonces siempre tienes que estar cuidándolo, porque esa es su naturaleza, la naturaleza del ego. El ego, imagínense que es una moneda donde de un lado está el ego, del otro lado está la parte espiritual. Nunca podrá caer la moneda en forma vertical en donde estemos lidiando con los dos. Aparece el ego sobre la moneda sobre una parte, o lo contrarresto volteando esa moneda con espiritualidad. Entonces, siempre hay que entrenar. Hasta los monjes tibetanos más longevos siguen entrenando su ego porque siempre está ahí. Que ellos tienen más formas de llevar a cabo ese entrenamiento, o tienen más formas de no presenciar parte de ego en sus cosas, pues claro, porque lo tienen entrenando. Eso es lo que yo sugiero, que entrenemos al ego, lo eduquemos, lo domestiquemos. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea más plena. No pensar en los demás, pensar solo en ti es quitarte una losa enorme en todas tus acciones. Este fue el mensaje del día de hoy. Los miedos son a causa del ego. Identifiquen que todos sus objetivos sean así y desapéguense al ego, y estaremos aquí la semana que entra con otro mensaje aquí en Gente con Rapport.